Nityananda, continuamos siendo bendecidos con la deidad viviente, que es el libro mismo, Vivir la Iluminación, para que tú vivas la iluminación todos los días. Bien, iniciamos. Estamos en la página 316. Empezamos con los 3 pasos: la espalda, el cuello y la cabeza recta, las manos en forma de oración. Vamos a cantar 3 veces el Mahabhaktya, que es el mantra principal. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Entregamos nuestra petición o nuestra pregunta interna. Nos conectamos vía nuestro intranet, que es el internet interno con el mundo de la conciencia, vía su divina santidad Nityananda Paramashiva. Bien, iniciamos. Recuerda dejarnos tus mensajes en el video y te pedimos altamente que nos ayudes a compartir estos mensajes, porque puede ser la diferencia en estos tiempos difíciles de la muerte a la vida, de la enfermedad, a continuar adelante saludables. Y también puede ser la diferencia entre perder el trabajo, poder alimentar a la familia o que no haya alimentos. Sobre todo ahorita que la plática que tuvimos con su divina santidad hacia la paz, donde nos habla de esas personas que no pueden expresar su voz, que han sido silenciados y que están moviéndose las masas hacia la pobreza forzada. En estos momentos, aunque no están ellos en el sitio de guerra, estas cosas están sucediendo sin que la humanidad lo reconozca. Iniciamos. Página 316. La realidad consta de 11 dimensiones. Pensamos que vivimos en un mundo tridimensional de espacio y la 4ª dimensión de tiempo. Sin embargo, existen 11 dimensiones. Las dimensiones fundamentales son lo largo, lo ancho, la profundidad, el tiempo y la conciencia. Las dimensiones superiores son combinaciones de estas dimensiones fundamentales. Por ejemplo, un palo de madera tiene largo, ancho y profundidad. Está en el tiempo y espacio. Ahora, si mantenemos lo largo y lo ancho y quitamos la profundidad, el palo se verá, pero la mano pasará a través del palo. Puedes también mantener la profundidad y quitar lo largo y lo ancho, entonces nada se verá. Pero la mano topará con algo si tratas de pasarla a través de esta forma. Página 317. Hay varias combinaciones que nos llevan a las 11 dimensiones que conforman el universo. Cuando estás en un plano arriba de las 4 dimensiones de espacio, tiempo, que percibes actualmente, puedes ver las 11 dimensiones. Puedes ver la realidad como los seres iluminados. Caos es orden, orden es caos. Sea la energía en el átomo o la energía en el cosmos, existe un gran caos en el juego de la energía. Dentro de este caos existe un orden que ni siquiera te puedes imaginar. Repito, intranaliza esto. Aún en tu caos que estás viviendo ahora, si estás viviendo un caos, escucha. Caos es orden y el orden es caos. Sea la energía en el átomo o la energía en el cosmos, existe un gran caos en el juego de la energía. Dentro de este caos existe un orden que ni siquiera te puedes imaginar. Caos es energía. Cualquier cosa en caos es salvaje y energética. Todo lo que tiene orden es aburrido. Cualquier regla limita la libertad, reduce la energía. Cualquier norma nos limita y nos baja la energía. Aún en tu casa, si alguien te dice, no te sientes en ese lugar, sentirás ganas de sentarte solo en ese lugar. Pero hasta que se haga la regla, ni siquiera pensarás en sentarte ahí.
Aún el hábito de fumar se mantiene por la satisfacción mental muy sutil de que eres salvaje, que no tienes ataduras. Si te examinas con cuidado entenderás que casi todos tus gozos vienen solo cuando rompes una regla, cuando eres caótico. Repito, si te examinas con cuidado entenderás que casi todos tus gozos vienen solo cuando rompes una regla, cuando eres caótico. El caos es orden. Toda la existencia es caos. Tantos planetas están en movimiento en el universo. No hay señales de tráfico o policías o anuncios, pero aún así los planetas se mueven en orden hermosamente de la misma manera. En la física cuántica los elementos más pequeños ni siquiera son partículas. Son ambas partículas y ondas y una multitud de probabilidades, pero existe orden dentro del caos. Si el universo fuera caos sin orden, se dirigiría hacia la destrucción. El caos en orden es lo que llamo inteligencia cósmica. Tuve la oportunidad de conocer al Dr. Charles Townes, físico laureano con el premio Nobel, quien es conocido por su trabajo sobre el láser y máser. De forma muy bella me dijo: siento que todo el universo es algo especial, todo el universo es un ser espiritual, tiene su propia inteligencia, aunque no pueda comprobarlo con meras palabras, siento que es un ser inteligente y espiritual. Todo el universo es un ser espiritual. Siguiente página, página 318. El cosmos no es solo una fuerza, es fuerza más inteligencia. Repito, el cosmos es fuerza más inteligencia. Fuerza combinada con la inteligencia. Responde a nuestros pensamientos, a nuestras oraciones, a nuestro ser, porque es inteligencia. Una vez alguien le preguntó a Buda: ¿quién es el creador del universo? Buda respondió: el mismo universo es su propio creador. Si el creador y lo creado son dos entidades separadas, significa que el creador es inteligente y lo creado no lo es. El cosmos mismo es el creador porque tiene su propia inteligencia. El cosmos es una energía viva. Tú estás sentado dentro de una energía viviente. Creer que el mundo es solo materia es el error básico. Esta creencia es la raíz de todo el terrorismo y violencia en el planeta Tierra, mientras creamos que el universo es simple materia sin vida. Creará más y más sed de poder. El mismo universo es su propio creador. Solo cuando nos demos cuenta que el universo tiene su propia inteligencia, cuando realicemos que el universo es un ser espiritual, solo entonces la semilla de la paz será sembrada. Solo cuando entendemos que hay respuesta a nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir será recompensada, nuestras oraciones escuchadas. Existe una fuerza viviente inteligente y existe un orden en el caos. Solo entonces podemos trabajar para la paz, plenitud y la espiritualidad. Entonces, en lugar de tratar de poseer o expandir nuestros límites o fronteras, trataremos de expandir nuestra conciencia. En el momento que empecemos a creer o confiar en que el universo es inteligencia, podremos relajar sencillamente y confiar en él. El orden es caos. Una hermosa historia zen. Un discípulo va a un maestro zen y le pregunta: maestro, por favor explíqueme cómo empezó, cómo viajó en su camino y cómo obtuvo la experiencia máxima. El maestro le dice: cuando empecé, una montaña era una montaña, un río era un río, un árbol era un árbol. Cuando estaba en mi camino, la montaña no era una montaña, el río no era un río y el árbol no era un árbol. De nuevo, cuando lo logré, la montaña es una montaña,
El río es un río y el árbol es un árbol. Antes de lograrlo, aun cuando crees que eres extraordinario, eres ordinario. Después de lograrlo, aunque seas extraordinario, entiendes que eres ordinario. Página 319. No eres un simple cuerpo, ni solo un microcosmo. Eres el macrocosmo en forma miniatura. ¿Te das cuenta que eres lo máximo? Un océano infinito de energía potencial, así como el universo. Solo cuando descubras la conciencia cósmica en tu cuerpo, el macrocosmos en tu microcosmos, te volverás realmente ordenado. Aprenderás cómo ser ordenado sin reducir tu energía. Mientras estés tratando de volverte ordenado, solo reprimirás tu energía y reprimirás también a los demás. Primero, cuando descubras el orden en el caos, te volverás un ser espiritual, experimentarás el amor y la plenitud. Cuando entiendes el caos en orden, te convertirás en un ser compasivo. Cuando veas el orden en el caos, experimentarás la experiencia del amor y la dicha. Cuando entiendas el caos en el orden, expresarás la expresión del amor, lo cual es la compasión. Observador, observado, observando. Si puedes ver la gráfica en la página 319 o los dibujos. Observamos dos cosas en el proceso de observar. El observador y el objeto observado. Realmente, ¿qué sucede en el proceso de observar? Aunque usamos el ejemplo de los ojos, aplica con los otros sentidos. Desde el observador, la conciencia salta continuamente a lo observado porque no puede relajarse dentro del observador. Por su intranquilidad le da vida a lo observado. ¿Qué le está dando vida al observado? Tú, cuando lo miras. El salto continuo que sucede entre el observador y el observado, desde el observador a lo que se observa, desde lo que se observa al observador, de nuevo del observador al observado y de nuevo al observado, del observado al observador. Eso es observando, observando. Cuando el observador no está pleno dentro de sí, empieza a estar intranquilo y brinca. Cuando brinca, da vida a lo que se observa, porque da vida al observado. El proceso de brincar se convierte en observando. O sea, tenemos lo observado, que son las flores, observando, que son los ojos, y el observador. En el momento que el observador empieza a ver la flor es observada, se convierte en observando y el observador. Es un página 320. Existen dos maneras de dejar este proceso de estar observando. Si tiene que dejar o el observador o lo observado para poner un alto al proceso de estar observando. Cuando se deja lo observado, pierde poder sobre el observador. No hay caso de brincar porque no hay nada para ser visto. Cuando no hay lugar para brincar, el observador relaja dentro del sí mismo, entonces el estar observando no sucede más. Cuando el estar observando no sucede, el observador está iluminado. Una persona que deja de brincar por medio de dejar lo que se observa es un renunciante, un sannyasi. Él deja todos los deseos de ver cosas, de creer que cualquier objeto observado por los sentidos tiene valor. Lo observado se vuelve sin interés. Entonces la acción de brincar se ilumina a través de la renuncia. Esto es conocimiento verdadero del ser, jnana.
En el camino Jnana, el observador experimenta desapego y se vuelve un testigo de la vida. Trata de descubrir la realidad de esta forma. El objetivo principal es desarrollar un agudo y puro intelecto a través del cual la realidad puede ser experimentada. La primera gráfica te muestra cómo si el observador se relaja dentro de sí mismo y lo observado se disuelve. Y viceversa. Página 321. Por otro lado, cuando el observador mismo se abandona, lo que queda es lo observado. Y de nuevo, para el brincar entre el observador y lo que se observa, se ve la realidad. El observador se ilumina a través de la devoción o bhakti. Cuando la identidad del observador se abandona, se disuelve en lo que se observa, nace una gran devoción hacia la existencia. Todo se vuelve una manifestación emocionante de la existencia. Para él, su identidad no existe más. Se sumerge dentro de la misma existencia. Por eso los santos e iluminados como Mirabai, que es princesa de Chittor, poeta y cantante mística, devota de Krishna, quien fue maltratada por su marido por la razón de su devoción a Krishna. Cuando Mirabai de la India, quien tomó el camino de Bhakti, estaban en trance todo el tiempo, fundidos en la conciencia de Dios, olvidándose de su propia identidad. Mirabai simplemente cantaba en adoración a Paramashiva, a Gadel, andando por las calles sin conciencia de sí misma. Entonces, de alguna forma, se tiene que abandonar, sea el observador o lo que se observa. Solo entonces el brincar entre el observador y lo observado dejará de suceder. Cuando para el brincar el proceso de estar observando para también. Sea que estés pegado al observador o a lo que se observa, pégate completamente y te iluminas. Si estás brincando entre el observador y lo observado, sin relajarte en ninguno de los dos, estás bajo la ilusión de una existencia separada entre el observador y lo que se observa. Este brincar es lo que se manifiesta como tu observación individual. Cuando la frecuencia de lo observado es mayor a la del observador, entonces el observador puede ser manipulado por lo que se observa. Cuando la frecuencia del observador es mayor a la del observado, entonces lo que se observa puede ser manipulado o cambiado por el observador. Conciencia colectiva. Continuamos página 321. Estas claves te pueden ayudar mucho hacia la manifestación de eso que deseas. Escucha atentamente. Voy a leer de nuevo el último párrafo. Cuando la frecuencia del observado es mayor a la del observador, entonces el observador puede ser manipulado por lo que se observa. Está hablando de la vida de la matriz del mundo. Escucha. Cuando la frecuencia del observador es mayor a la del observado, entonces lo que se observa puede ser manipulado o cambiado por el observador. Esa es la expresión de poderes, el poder cambiar tu vida y tus resultados. Continuamos, conciencia colectiva. No estamos desconectados ni somos islas separadas como lo pensamos. Tal vez en la capa física parecemos como islas individuales, pero sea que nos guste o no, que lo aceptes o no, lo queremos o no, estamos interconectados con la conciencia colectiva. Es algo así como, si la comida está envenenada, solo la persona que come sufrirá, no todos. En este caso puedes pensar que eres un individuo, pero en cuanto vamos a un nivel más sutil de la existencia, puedes ver nuestra conectividad con más claridad. Por ejemplo, si el aire se contamina, quien quiera que lo respire sufrirá. Si ellos están a larga distancia uno del otro,
Esta conexión es al nivel de la respiración. Esto significa que en una capa de energía más sutil, la distancia entre nosotros reduce. Ahora estamos en página 322. Aún más que el nivel físico y el nivel de la respiración, estamos conectados más cercanamente al nivel mental. Cuando digo al nivel mental, quiero decir al nivel de los pensamientos. Nuestros pensamientos nos afectan no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean y más allá. Tus pensamientos son más infecciosos que un resfriado. Repito, tus pensamientos son más infecciosos que un resfriado. En verdad, la gente puede escapar de tu resfriado, pero no pueden escapar de tus pensamientos. Si la mente de un individuo está contaminada, no solo ese individuo, pero un grupo mucho más grande sufre. Por ejemplo, si una persona que tiene una mente perturbada se sienta como líder de una ciudad, toda la ciudad es afectada por las decisiones que él toma. Su pensamiento perturbado resultará en decisiones erróneas y por lo tanto será dañino para toda la ciudad. Tomando un paso más, si una visualización corrompida lleva a una acción particular, la acción puede tener tremendo impacto sobre una gran población, no solo sobre la persona con la corrupción. Repito, tomando un paso más, si una visualización corrompida lleva a una acción particular, la acción puede tener tremendo impacto sobre una gran población, no solo sobre la persona con la corrupción. Por ejemplo, tomemos el caso de la bomba atómica. Es tan solo una visualización de la teoría nuclear. La base de la bomba nuclear puede encontrarse en la fórmula E igual a mc al cuadrado, descubierto por el físico Albert Einstein, pero la visualización corrompida de esta fórmula llevó a la perturbación de todo el planeta Tierra. Ahora todos somos amenazados por esta única teoría, por esta sola invención. Hoy en día el planeta Tierra tiene suficientes armas atómicas como para destruirse 700 veces una y otra vez, 700 veces. Solo ve el diagrama de aquí. Trataré de explicar la verdad basándome en este diagrama. Les pedimos disculpas, nosotros no tenemos ese diagrama. Búscalo en el libro en inglés de Vivir la Iluminación. Estos 7 círculos representan las 7 capas de energía en nosotros. La primera capa es el cuerpo físico, el cuerpo que sientes con tus manos, piernas, etc. La segunda capa es el cuerpo pránico, el cuerpo en el cual tu prana o energía de vida o respiración circular. De esa forma existen 7 capas de energía que forman el total de tu cuerpo, con el cuerpo físico siendo una de estas capas. Son 7 capas de energía, 7. Siguiente página. Aquí está la gráfica. Estás tú, está Gadel, Dios, y el yo. Las capas que tenemos, empezando de afuera hacia adentro, es el cuerpo físico que todos lo conocemos, después el cuerpo pránico, que es más allá del oxígeno, que es la vida misma combinada con el oxígeno, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo cósmico y al final el cuerpo nirvánico. Es el llegar a la ascensión, a la iluminación. Ahora, en la capa física, tú, Gadel, Dios y yo pueden ser representados con 3 puntos diferentes en el círculo. En el nivel físico, la distancia entre nosotros es mayor. Una vez que te vuelves consciente y te das cuenta de las formas, de que formas parte de la conciencia colectiva, no sufrirás. Si vas un poco más adelante al nivel pránico, la distancia entre nosotros reduce. Si vas todavía más profundo al nivel mental, la distancia se acorta aún más.
Cuando vas más y más profundo, finalmente se funde en uno. Puedes ver que en lo más profundo de todas estas capas, Gadel, Dios, tú y yo somos uno. No existe distancia. Esta es la verdad aún al nivel más abstracto. Es solo tu percepción que te hace pensar que somos entidades separadas. Una vez que te vuelves consciente y te das cuenta de que formas parte de la conciencia colectiva, que no tienes identidad individual, que no tienes un ego separado, entonces no sufrirás. Coincidencia de pensamiento. Estamos en la página 324. Si has observado una manada de peces nadando o el vuelo de los pájaros juntos, observarás una sincronía en sus movimientos. Puede haber cientos de pájaros volando juntos en formación B, pero cuando tienen que cambiar de dirección, todos lo hacen al mismo tiempo, sin confusión o retraso. Los científicos han tratado de entender cómo es posible. Hasta los estudios sobre insectos y animales que han mostrado que cuando se enfrentan con el peligro, su respuesta es tan rápida que no se puede explicar por ningún método normal de comunicación. Un experimento muy interesante se llevó a cabo para estudiar el poder de los pensamientos sobre los perros. A los dueños de los perros se les pedía que salieran de la casa sin intención de ir a ningún lugar en particular. Después de dejar la casa se les dio instrucciones para que fueran a lugares específicos y entonces a un cierto tiempo se les pedía que regresaran. Se notó que en el momento que el dueño empezaba a regresar a casa, casi siempre al mismo tiempo, el perro iba a la puerta y esperaba a su dueño. Es un enorme tsunami que estremeció las islas Andamán y Nicobar de la India. Se observó que antes de que llegara el tsunami, todos los animales, incluyendo los grandes como los elefantes, se habían ido a superficies elevadas, seguros lejos del océano. En muchas ocasiones los animales e insectos han estado alertas de un terremoto minutos antes de que suceda. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Es por su conexión con la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Repítelo para ti. Es por su conexión con la naturaleza. Estar en tono con la naturaleza nos habilita a sentir las señales de la naturaleza. En el caso de los humanos, debido a nuestra falsa identidad y el ego, hemos perdido contacto con la naturaleza y nos hemos vuelto insensibles a las señales directas que nos envía la naturaleza. Conectar con la inteligencia superior. Existen muchos casos en la historia donde varios descubrimientos ocurrieron al mismo tiempo por gente en diferentes partes del planeta que ni siquiera se conocían entre sí. La razón es que las ideas están flotando en la conciencia colectiva. Es así, hay cientos de ondas electromagnéticas en el aire. Pero tu televisión selecciona solo las ondas de frecuencia de las cuales está sintonizada. De la misma forma, la mente que está lista y esperando por las ideas que flotan se sintoniza y convierte su potencialidad a una realidad. Así como el universo nos da muchas pruebas de su existencia como un solo ser, podemos encontrar pistas en la naturaleza acerca de la naturaleza de la realidad. Es una serie de experimentos. En 1920 se observó que no importaba la porción de cerebro que se le quitaba a una rata. La rata todavía retenía su memoria de cómo ejecutar ciertas tareas complejas que había aprendido anteriormente a la cirugía.
El cerebro de la rata realmente mostraba memoria holográfica. Los científicos propusieron que las memorias no están codificadas en las neuronas, pero en un patrón de impulsos nerviosos que se encuentran en el cerebro, de manera similar a cómo se forma un holograma con varios patrones de luz láser entrecruzándose. Esto puede explicar cómo el cerebro humano puede guardar hasta 10.000 millones de bits de información en el cerebro. ¿Cuántos? 10.000 millones. 10.000 millones de bits de información en el cerebro, el cual es el tamaño de 2 puntos. El universo es un holograma y somos parte de ese holograma. En un holograma, aun si se divide, cada parte refleja la totalidad del holograma. Asimismo, nosotros reflejamos la totalidad del universo. El universo no es un conjunto de materia viva y muerta. Es un todo enorme e interconectado. Tú estás conectado con los seres que te rodean, los árboles, animales, pájaros, rocas, así como con los planetas, estrellas y galaxias en el universo. Si lo percibes o no, depende del plano de conciencia desde donde percibes todo. Eso tiene que ver con los 7 cuerpos que mostramos en los círculos. Siguiente página, página 326. La paz global empieza contigo. ¿Dónde empieza la paz global? Conmigo, contigo. Cuando nos damos cuenta de nuestro papel en el esquema existencial, no podemos sentirnos separados de los demás. Nos sentimos separados solamente cuando estamos inconscientes de nuestro papel, cuando estamos inatentos. El tiempo ha llegado para crear una masa crítica de seres iluminados en el planeta Tierra. Solamente creando más y más gente que esté despierta, que esté iluminada, se podrá erradicar la influencia colectiva de la negatividad individual. Todas las calamidades alrededor del mundo son creadas solamente por seres humanos inconscientes. El calentamiento global, SIDA, terrorismo por religiones, fanatismo, tantas armas nucleares, todo es el resultado de esa negatividad. Hoy en día nos enfrentamos a tantos peligros que a menos que creemos una sociedad iluminada, pacífica, feliz y dichosa, no podremos preservar este hermoso planeta Tierra. Mi misión es crear una sociedad pacífica, feliz, dichosa, consciente e iluminada. La paz global, subproducto de la felicidad individual. Repite eso para ti. Paz global, subproducto de la felicidad individual. Pensamientos contradictorios. Continuamos página 326. Actualmente la mayoría de nosotros estamos atrapados en un pleito con nosotros mismos. Estamos atrapados en una red de pensamientos contradictorios y de deseos. Nuestros pensamientos y palabras son tan poderosos, pero aún así los usamos con indiferencia. Por ejemplo, digamos que tienes dolor de cabeza. ¿Qué haces? Te dices, ¿cómo quisiera que se me quite ese dolor de cabeza? No te das cuenta que cada palabra conlleva el poder del deseo y de manifestarse. Al decir esas palabras, das tanto poder a la palabra dolor de cabeza como le das poder a la palabra que se me quite. Esto es lo que quiero decir por pensamientos. Pensamientos contradictorios. Por tu propio pensamiento contradices el deseo original. Aun cuando la intención es positiva, se encuentra en medio de la pelea. El dilema de tus propios pensamientos y palabras, entonces te preguntarás, ¿cómo deshacerme de este dolor de cabeza? Solo di que se sane. Repito, usa esta práctica. Página 326. Entonces te preguntarás, ¿cómo deshacerme de este dolor de cabeza? Solo di que se sane. Eso es todo, no tengas peticiones o pensamientos contradictorios.
Cuando infundimos pensamientos sanadores en nuestro sistema una y otra vez, damos poder a las palabras y pensamientos positivos. Se llegan a grabar en la memoria de los músculos. Entonces, en los momentos de baja energía o depresión, estos pensamientos sanadores llegarán automáticamente a nuestro espacio interno y nos llevarán y nos levantarán el ánimo. La paz individual por su naturaleza afecta al mundo. ¿Qué es lo que afecta al mundo? La paz individual, la paz de ti afecta por su naturaleza, afecta al mundo. Página 327. Una bella historia sobre la vida de Buda. Devadatta, un primo de Buda, se incorporó a la orden de monjes de Buda. Él tenía hambre de poder y estatutos. Él quería llegar a ser la cabeza de la orden de monjes, pero Buda no iba a permitir a una persona tan inmadura que iba solo tras el estatutos en lugar de la iluminación, guiar su misión. Entonces Devadatta guardó sentimientos de celos hacia Buda y hasta hizo varios intentos para matarlo. No solo su Divina Santidad Nityananda Paramashiva, sino que es un patrón que ha sucedido el repaso de los años, que a los seres iluminados tienen atentos de muerte. Una vez Devadatta persuadió al que cuidaba los elefantes para que soltara un fiero elefante en el camino de Buda. El elefante fue intoxicado y fue soltado en las calles por donde Buda solía caminar. El elefante enloquecido corrió salvajemente en pánico. La gente corría en todas las direcciones. El elefante vino hasta Buda. Buda siguió caminando, irradiando la paz y la calma. Aun cuando enfrentaba el peligro, su dicha y paz no era afectada en lo mínimo por la amenaza del elefante salvaje. El elefante vino apresuradamente hacia Buda con una furia loca. Una vez que lo alcanzó, inmediatamente se calmó. Su naturaleza salvaje simplemente se disolvió ante la presencia iluminada de Buda. Buda le tocó la frente al elefante y le dio unas palmaditas gentiles. Calmado ya por las caricias, el elefante dobló las rodillas y le hizo una inclinación a Buda. La gente que observaba toda la escena simplemente estaba estupefacta. Mi misión es crear una sociedad pacífica, feliz, dichosa, consciente e iluminada. Repítelo. Página 327. Mi misión es crear una sociedad pacífica, feliz, dichosa, consciente e iluminada. Las ondas de energía dichosa irradiando de una persona en paz simplemente y naturalmente alcanza a la gente, animales, árboles, rocas y todo lo que se encuentra en su alrededor. No tenemos que hacer nada para tener un mundo feliz y dichoso. Simplemente cambia tu centro de atención. Cuando ves una película de horror, tu mundo estará lleno de miedo. Pero si cambias el canal de a uno de comedia, por ejemplo, podrás observar un cambio en tu mundo. Cuando ocurre el despertar interno, emociones más elevadas se manifiestan. Todo se resume a tu propia experiencia de lo que está pasando. Si quieres salvar al mundo, lo único que tienes que hacer es salvarte a ti mismo. Realmente, repito, si quieres salvar al mundo, lo único que tienes que hacer es empezar por ti, es salvarte a ti mismo. Realmente de todo está sucediendo en el mundo, desde grandes sesiones espirituales en donde la iluminación se está compartiendo, hasta campos de entrenamiento terroristas donde la violencia se está compartiendo. De acuerdo a lo que sintonizas, el mundo que atraes y ves, así te aparecerá, atraerás ese mismo tipo de personas y situaciones en tu vida.
Página 328. Una sola persona luchando por la iluminación, buscando, eleva la conciencia de 1.000.000 de personas por lo menos. Repite esto para ti, ¿eh? Una sola persona luchando por la iluminación, buscando, eleva la conciencia de 1.000.000 de personas por lo menos. 1.000.000 de personas. Entonces lo que estás haciendo aquí, ahora que estás leyendo este libro, que estás siguiendo tus prácticas sagradas, esto es confirmación de que al elevar tu conciencia estás ayudando a elevar la conciencia de 1.000.000 de personas tentativamente. Página 328. ¿Cómo responder al sufrimiento en el mundo? Primero, tenemos que entender que cada decisión importante que se toma al nivel de poder más alto de gobernación es una expresión de la negatividad o positivismo colectivo, porque es la conciencia de la masa o conciencia colectiva que crea estos líderes. Entonces, antes de culpar a los líderes políticos, oficiales y demás, si tan solo pudiéramos invertir un poco de energía en nosotros mismos y empezar a trabajar para crear más conciencia positiva en nuestro espacio interior, estaríamos haciendo algo realmente práctico. Ya es tiempo. Vamos a crear más positivismo de nuestra parte. Vamos a expresar más amor en nuestras acciones. Vamos a incrementar la frecuencia de nuestra conciencia individual. En lugar de enojarnos y sentirnos perturbados por las decisiones negativas, simplemente crea energía positiva para que la gente alrededor tuyo y del mundo sea afectada por esta conciencia positiva. Entonces verás que irradiará a través de los líderes. Cuando hay más y más gente que empieza a transformarse, el positivismo colectivo tiene que expresarse a su vez a través de los políticos y líderes correctos. Si te enojas o te sientes perturbado, ¿qué va a pasar? Nada pasará, excepto que solo tendrás un poco más de depresión, un poco más de negatividad. Por todo esto, tú mismo agregarás más negatividad al mundo, agregarás un peso más a la conciencia negativa. Entonces, escucha, siento que la revolución no es en la manera. La evolución es el camino. Repite para ti. Escucha. Siento que la revolución no es la manera. La revolución, las muertes, todo lo que trae una revolución no es la manera. La evolución es el camino, el evolucionar a los seres humanos. Cada revolución promete la verdad a la solución definitiva, pero analizando el pasado, ¿qué vemos? En los últimos 3.000 años de historia en el planeta Tierra, hemos tenido 5.000 guerras. ¿Cuántas guerras? 5.000 registradas. Estudios han revelado que en los últimos 3.000 años de historia en el planeta Tierra, ha habido por lo menos 9.000 tratados de paz, los cuales duran un promedio de solo 8 años. Tratados de paz duran solo 8 años. Entonces la revolución ya vimos que no es la solución. ¿Cuál es la solución? La evolución es el camino. Solo crea energía positiva para que la gente alrededor tuyo y del mundo sean también afectados por esta conciencia positiva. Entonces verás que irradiará a través de los líderes a la vez estudios de los efectos de la meditación de la paz. Okay. Entonces verás que irradiará a través de los líderes a la vez, simultáneamente. Página 329. Estudios de los efectos de la meditación sobre la paz.
Se realizaron varios estudios para medir los efectos de la meditación en grupo en las comunidades. Algunos observaron el efecto de una masa crítica de gente meditando usando la técnica de la meditación trascendental. Estos estudios mostraron un 8% de disminución del crimen en las ciudades donde los grupos meditaban. Otros reportes mostraron un significado 17% en la reducción de actos de violencia y un 13% en el incremento de la cooperación y actos de ayuda. En áreas afectadas por la guerra hubo una reducción de más de 50% en muertes dentro de la guerra y más de un 25% de lesiones en la guerra. El total de la estadística mostró una reducción drástica en el porcentaje de crimen, menos admisión hospitalarias y reducción de la violencia, resultando en un incremento general de la calidad de vida. Wow. Página 329. Meditación para la paz global. El 21 de septiembre se observa como el Día Internacional de la Paz. Millones de personas en todo el mundo oran juntos. Meditan, celebran y colaboran por la paz mundial y la armonía global. Cada año, en esta ocasión, los centros de la misión Nityananda llevan a cabo meditaciones en grupo alrededor del mundo. La conciencia colectiva se eleva a su mayor energía por medio de la meditación en grupo. Cuando la materia se comparte, reduce en tamaño. Por ejemplo, si una manzana se comparte entre 4 personas, se tiene que partir en 4 pedazos. Reduce el tamaño. Cuando hablamos de energía eléctrica, cuando el voltaje se comparte, no se reduce, se mantiene al mismo. Por ejemplo, si tenemos 10 voltios de electricidad en un alambre, una persona que lo toque sentirá 10 voltios y 4 personas que lo toquen a la vez sentirán los mismos 10 voltios. Pero es diferente en el caso del poder de la energía sutil de la meditación. Cuando se medita en grupo se multiplica. En lugar de reducirse o quedarse en la misma intensidad, los beneficios son compartidos y amplificados entre todo el grupo y más allá. Si una persona meditando genera 10 voltios de energía, entonces 100 personas sentadas juntas en una meditación colectiva generan 10% o 1000 voltios de energía. Imagínate la intensidad de energía que se genera simultáneamente limpiará todo el espacio donde se practica la meditación. Es por eso que la meditación colectiva es fomentada. Bien, déjate repito esto, escucha con tu corazón. Es diferente en el caso del poder de la energía sutil de la meditación. Cuando se medita en grupo, se multiplica. Repite, cuando se medita en grupo, se multiplica. En lugar de reducirse o quedarse en la misma intensidad, los beneficios son compartidos y amplificados entre todo el grupo y más allá. Si una persona meditando genera 10 voltios de energía, entonces 100 personas sentadas juntas en una meditación colectiva generan 10, 100 o 1000 voltios de energía. Imagínate, la intensidad de energía que se genera simplemente limpiará todo el espacio donde se practica la meditación. Es por eso que la meditación colectiva es fomentada. Nos movemos a la página 330. El toque de amor inevitable de los seres humanos, iluminados. El toque de amor inevitable de los seres iluminados. Repito, página 330. Una historia de la vida de Buda. Había una vez un bandido que llevaba por nombre Angulimala. Él vivía en un bosque que mucha gente cruzaba, asaltaba a la gente y les robaba sus pertenencias de valor. Después cortaba el dedo meñique de la persona y se hacía una guirnalda
con todos esos dedos. Por eso se le llamaba Angulimala, guirnalda de dedos. Alguna vez Buda estaba viajando y a punto de cruzar el bosque. La gente le avisó acerca del temido Angulimala, pero Buda, sin perturbarse, continuó su camino. Ya en el profundo bosque, Angulimala saltó de entre los arbustos y le gritó: «¿Amenazas a Buda? Quédate quieto». Buda se paró y contestó: «Yo estoy quieto. ¿Puedes tú estar quieto?». Angulimala, por la primera vez en su vida, fue sacudido desde el fondo de su ser. Algo acerca de Buda le tocó profundamente. Ni siquiera pudo forzar o atacar a Buda. Se le congelaron las manos. Solo pudo caer a los pies de Buda, llorando y suplicando que le perdonara. Esta historia nos ilustra una de las verdades del impacto que tienen los seres iluminados. Sin esfuerzo o intención, un ser iluminado simplemente irradia una paz tremenda y compasión. Tiene el poder de simplemente transformar a otros. Este efecto no se limita simplemente a los seres humanos. Aún los animales son tocados por el amor puro y compasivo que irradia el ser iluminado. Todo cambia cuando algo está expuesto al campo de energía de alta frecuencia. Esta es una hermosa historia de la vida de Adi Shankara, un maestro iluminado de la India antigua. Shankara iba peregrinando por el sur de la India en el pueblo de Sringeri. Un día, una extraña pero hermosa escena apareció frente a él. 2 ranas sentadas en una roca. Estaba muy caluroso, por eso las ranas estaban a punto de saltar al agua. En ese momento, una cobra abrió su capucha y cubrió las ranas para darles sombra. Repito, en ese momento, una cobra abrió su capucha y cubrió las ranas para darles sombra. Las ranas, al disfrutar lo fresco de la sombra, decidieron quedarse sobre la roca un poco más. Después de un rato saltaron al agua. La cobra también se volvió a doblar su capucha y se retiró. Shankara estaba observando esto con gran admiración. Él era una persona muy intelectual. No dejó ahí el incidente. Su intelecto inmediatamente reconoció que, a menos de que el lugar era sagrado de alguna forma, por alguna energía elevada, no era posible que los animales olvidarse de su enemistad y convivir de una forma tan hermosa. Preguntó acerca de este lugar. Aprendió que algún tiempo en el pasado un gran místico iluminado había establecido y mantenido su ashram. Ashram es el monasterio. Ahí por muchos años. Wow. Página 331. Shankara estaba conmovido por todo el incidente que decidió que algún día él también establecería su misión en ese preciso lugar. Años después, cuando pasaba por el mismo lugar, estableció su primer ashram, que es monasterio, ahí. Lo llamó Sringeri Math. Hasta la fecha representa una de las sedes principales de la sabiduría espiritual en el mundo. Un ser iluminado irradia sin esfuerzo todo su armonioso espacio interior, el cual crea un positivismo colectivo. Como dice Patanjali en el Yoga Sutras. Yoga Sutras son los libros sagrados del ser iluminado Patanjali. Como dice él, en la presencia de un ser iluminado, aún los enemigos naturales pierden su enemistad. Repetimos para nosotros, en la presencia de un ser iluminado, aún los enemigos naturales pierden su enemistad. La misión Nityananda. Mi advenimiento al planeta Tierra es para crear un nuevo ciclo de conciencia individual, llevando la conciencia colectiva a la zona superconsciente. Para lograrlo, 100,000 personas serán iniciadas para vivir como Jivan Muktas,
seres liberados viviendo la iluminación, y 1,000 millones de personas serán iniciadas en Nitya Dhyan meditación Life Bliss para una vida dichosa, diseñada para causar un cambio positivo de la conciencia individual en el planeta Tierra. Bien, vamos a concluir con esta técnica de meditación para la paz global, página 331. La forma de lograr la paz global es crear una paz individual. ¿Dónde inicia la paz? Con el individuo, inicia contigo. La meditación para la paz global es una meditación colectiva, es una meditación sencilla pero muy poderosa. Siéntate en un círculo o varios concéntricos tomando la mano de la persona a su derecha, con la mano derecha, palma hacia abajo, significando dar paz y dicha, mientras que ofrecen su mano izquierda, palma hacia arriba, para recibir paz y dicha de la persona a la izquierda. El círculo de gente conectada genera un ciclo de energía poderosa. La energía meditativa de una persona es compartida con todos los demás. Esta meditación puede hacerse por lo menos 21 minutos. Con esto concluimos. Soy Madre Locanaya, aquí para Kailasas en América Latina. Gracias por estar aquí, gracias por existir. Y recuerda dónde inicia la paz, contigo mismo. Nityanandam.